Germán Landart presenta Los casos Enigma. Episodio 36. Fragmentos del terror. Caso número 36. Luis Alcántara, Vanessa Quiroga y Federico Martínez. Declaraciones realizadas por Luis Alcántara, Vanessa Quiroga y Federico Martínez los días 14, 16 y 18 de mayo de 2025, con respecto a los hechos ocurridos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Registro de audio llevado a cabo por Alexander Peralta, jefe de investigaciones de Enigma. Comienzan las declaraciones. Primer testimonio, Luis Alcántara. Tengo 52 años y soy camionero desde los 19. Recorrí toda la ruta del país, de norte a sur, de este a oeste. Sé lo que es pasar noches enteras sin ver más que asfalto y escuchar solo el ruido del motor. Con los años uno aprende a convivir con la soledad de la ruta. Pero hubo una noche, hace unos meses, en la que esa soledad se quebró. Estaba entrando a la ciudad de Rosario. Venía de Córdoba con una carga de autopartes. Eran cerca de las 3 de la mañana y decidí parar en una estación de servicio casi desierta. Me bajé a cargar nafta y mientras esperaba, dejé la radio del camión prendida. Al principio pensé que era una interferencia, una voz tenue, repetitiva. No se parecía a una publicidad ni a un locutor. Era como si alguien estuviera probando el micrófono, murmurando palabras cortadas. Lo raro es que el dial no marcaba ninguna emisora. Estaba en una frecuencia vacía, solo ruido blanco. Y aún así, entre ese ruido, se escuchaba claramente una voz masculina, lenta, diciendo: «Debes volver antes de que...». La frase se cortó. Se repitió 2 veces más, siempre incompleta, como un cassette atascado. Me acerqué a la radio para ver si no era un fallo del equipo. Y entonces, lo juro por mi vida, la voz pronunció mi nombre. Luis. Apagué la radio de golpe, subí al camión con el corazón acelerado y no volví a prenderla en todo el viaje. Sé que parece una locura, pero esa voz me conocía. Segundo testimonio, Vanessa Quiroga. Trabajo como enfermera en un sanatorio privado de Rosario. Mi turno suele ser de madrugada, cuando los pasillos se vuelven demasiado largos y el silencio pesa más que en el día. Esa noche estaba de guardia en la sala de pediatría. Revisaba las máquinas de monitoreo cardíaco, esos aparatos que emiten pitidos constantes. Una de ellas comenzó a emitir un ruido extraño, como un zumbido irregular. Me acerqué pensando que se trataba de una falla técnica. Pero en medio del zumbido se escuchó algo que jamás olvidaré. Una voz. Era masculina, baja, como arrastrada. La máquina repetía un patrón que no correspondía a ninguna lectura de frecuencia cardíaca. Era un murmullo artificial, pero con un timbre humano. No sigas escuchando. La primera vez pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la voz se repitió 2, 3, 4 veces, siempre igual. Apagué el monitor y fui hasta el cuarto de enfermería. Ahí había una radio chiquita prendida, con el volumen bajo. Apenas crucé la puerta, la misma voz emergió del parlante. Me quedé helada. La frase era la misma, idéntica, como si me persiguiera. Lo más perturbador fue lo último. La radio, entre estática y murmullos, pronunció el nombre de mi hija, Camila. Nadie en ese hospital sabía que yo tenía una hija llamada así. Tercer testimonio, Federico Martínez. Vivo en Rosario, en la zona de la Facultad de Humanidades. Estudio historia y muchas veces paso noches enteras en la biblioteca. Fue una madrugada de mayo cuando me ocurrió. Había bajado al subsuelo para buscar un libro viejo, una edición de los años 60. Ese sector casi nunca se usa y las luces parpadean como si estuvieran a punto de fundirse. El silencio era absoluto, hasta que escuché el teléfono público. Sí, un teléfono público de monedas, de esos que ya nadie usa. Estaba sonando. No sé por qué lo atendí. Quizás porque el timbre cortaba la quietud.
Al atender, no escuché a nadie del otro lado, solo estática. Y entonces la voz. Era como un eco, como si viniera de muy lejos. No abras la puerta todavía. Tragué saliva, pregunté quién era, pero no hubo respuesta. Solo la repetición de esa frase. Cuando corté, el aparato volvió a sonar. Y esta vez, cuando atendí, la voz dijo: Federico, ya es tarde. Tiré el teléfono y salí corriendo de la biblioteca. Fin de las declaraciones. Cuando recibí estos 3 testimonios, mi primera reacción fue descartarlos como coincidencias. Una ciudad grande como Rosario genera cientos de relatos extraños cada año. Pero había un detalle imposible de ignorar. Los 3 describían la misma voz, masculina, grave, entrecortada, siempre transmitida a través de dispositivos electrónicos distintos. La anomalía no residía en el lugar ni en la persona, sino en el medio de transmisión. Junto con mis investigadores, Sofía y Julián, decidimos viajar a Rosario. El primer paso fue ubicar a Luis, el camionero. Me mostró la radio de su camión. Revisé el aparato, nada fuera de lo común. Pero al prenderla, en una frecuencia vacía, la estática se interrumpió apenas por un segundo. Un murmullo, apenas audible, antes de que... casi imperceptible, pero real. Con Vanessa, la enfermera, pasó algo similar. El monitor cardíaco en cuestión había sido retirado por fallas. Pedí acceso al depósito donde lo guardaban. Al prenderlo, el zumbido apareció. Un técnico que me acompañaba aseguró que era un ruido normal de interferencia. Pero yo escuché otra cosa. En medio de la distorsión, no sigas. El tercer caso, el teléfono de la facultad, resulta que hace años que no estaba operativo, pero encontré un guardia de la universidad que admitió algo inquietante. Varias veces escuchó el teléfono sonar en plena madrugada, aunque el aparato no tenía línea conectada. Era evidente que no se trataba de fallas aisladas. Había algo que utilizaba dispositivos electrónicos como vehículo. Mientras investigaba, un contacto en una radio local me envió un archivo curioso. Era una grabación tomada por un operador durante una transmisión nocturna. Entre la música y los anuncios, quedó registrado un fragmento extraño. Una interrupción de menos de 10 segundos, con una voz masculina que decía: debes volver antes de que... La misma frase de Luis. Decidí recopilar todas las grabaciones posibles. Entrevistas, registros de cámaras de seguridad, grabaciones de radioaficionados. En todos aparecía, como una sombra que se infiltraba en cualquier señal. Cuando superpuse los fragmentos en la computadora, descubrí algo aterrador. Todas las frases incompletas encajaban como piezas de un rompecabezas. El mensaje completo decía: debes volver antes de que sea demasiado tarde. No sigas escuchando. No abras la puerta todavía. Lo escuché una y otra vez. Era un mensaje de advertencia. Pero, ¿advertencia sobre qué? Creí que lo había descifrado todo. Que la anomalía no era más que una manifestación inexplicable de la voz. Un eco disperso en múltiples aparatos. Pero esa noche, en la habitación del hotel donde me hospedaba, la radio de mi celular se prendió sola. Entre la estática, la voz se repitió, solo que esta vez agregó algo nuevo. Alexander, este mensaje es para vos. Me quedé completamente inmóvil. El eco no era un residuo ni una casualidad. Era un mensaje, dirigido hacia mí. Lo apagué sin pensarlo. Pero desde entonces, cada vez que escucho un aparato eléctrico, ya sea un parlante, un teléfono o incluso el zumbido de la línea, me parece distinguir el murmullo de esa voz, un eco que no termina de extinguirse. Los testimonios siguen llegando, personas comunes que aseguran haber escuchado esa misma advertencia en diferentes dispositivos. La anomalía se expande como una red invisible, un eco atrapado en la tecnología que usamos a diario. Pero yo lo escuché con claridad, y ahora sé que no se trata de una advertencia general. Es personal. Esto fue Los Casos Enigma, donde el terror se convierte en verdad y las respuestas siempre esconden más preguntas. Si te animás, acompañanos la próxima semana en un nuevo caso. Pero recordá, no todas las puertas deberían abrirse.